Bueno, buenas tardes. Gracias a todas por estar aquí. Elena, Alejandra, Rebeca, daros las gracias de corazón por compartir este momento con nosotros. Sois unas grandes referentes, grandes ejecutivas y bueno, creo que va a salir una mesa muy bonita porque el valor de las personas para mí en principio lo es todo, ¿no? Les hice una mala jugarreta porque les pregunté, dadme dos adjetivos vuestros, uno personal y otro profesional. El profesional enseguida lo dicen, el personal pues le costaba más, ¿no? Por ejemplo, Alejandra me decía que le encanta acompañar a las personas, le encanta acompañar a los equipos y le encanta acompañar a todo el conjunto de empresa para lograr sus objetivos. Pero personalmente está súper orgullosa de la familia que constituyó junto con su compañero de vida y sus hijos. No sé, eso es súper emocionante también, ¿no? Ella, ya la veis, es luminosidad, es gratitud, es inquieta, tiene muchísimos valores. Eres un sol. Rebeca, bueno, pues Rebeca es con más disciplina, muy honesta, es súper disfrutona, que eso es importantísimo hoy en día en la vida, súper disfrutona. Y ella siempre tiene en mente que si las personas crecen, crece la empresa. Y si todo es así, todo encaja. ¿O no, Rebeca? Lo es, lo es. Y Elena es gratitud, Elena es generosidad. Elena, por lo poco que la conozco, lo vi. Cuando ella le preguntaba a su hermana, dame dos adjetivos, le decía generosidad y empatía. No solamente empática profesionalmente, sino que personalmente. Es capaz de ver el mundo donde los otros están poniendo ya los ojos, ella es capaz de interpretarlo. Madre mía, qué presentación, María. Es que es así. Yo me informé. Mira, el primer secreto, cuando nos pregunta esto, dice, vamos a hablar presentación, y nos callamos las tres, y lo primero que hago, yo en mi punto muy auténtica, yo, para lo bueno y para lo malo, digo, María, preguntarnos a los de personas por nosotros mismos, vamos mal. Pero eso de lo es el último valor. que queremos hablar es de nosotras. Bueno, simplemente Y escucho eso y digo, María, vamos en dirección contraria. era un guiño porque creo que os lo merecéis y si estáis en esos puestos de trabajo donde manejáis un montón de personas, pues es importante. Gracias ¿vale? por el cariño, María. Yo creo que se merece un aplauso. ¿Ya? Bueno, por otro lado, empezamos ya con las preguntas y empezamos más serias, ¿vale? Tira. Alejandra, tiro. Venga. ¿Qué es para ti el valor y el bienestar de las personas? Wow. ¡Guau! Así es nada. Para mí es un propósito. Y además es un propósito y es un medio. Porque el de verdad poner en valor a las personas, y hablo en el mundo profesional y en el mundo personal, es demostrar de manera genuina a las personas dos verbos que a mí me encantan, que es que las personas sintamos, porque nos gusta a todas, sintamos que importamos y sintamos que aportamos. Y para mí ese arte de poner en valor ya es generativo de lo que va a venir después, que es el bienestar. Cuanto mejor estoy, es cuando más valorado me siento, y cuanto más valorado me siento, mejor estoy. Y si aún encima siento que aporto y importo, pues se hace la magia, ¿no? Qué bonito. Rebeca, ¿qué hacéis vosotros para que las personas se sientan valoradas en vuestra organización? Pues mira, yo muy en línea con lo que dice Alejandra, tengo clarísimo que las personas que están a gusto, que se sienten a gusto trabajando y que además les gusta lo que hacen, son muchísimo más productivas y además esto en el medio plazo afecta mucho al compromiso que puedan tener en la organización. Con lo cual, nuestro foco en Nauterra, en Calvo, pongo el apellido para que todos nos identifiquemos con la empresa, está muy enfocado en eso, en mejorar, en tratar y cuidar mucho el ambiente en el que las personas tienen que desarrollar ese trabajo y que tengan una experiencia muy positiva desde el primer día. ¿Vale? Entonces, ¿esto en qué se traduce?
pues se traduce en la medida en que cuando las personas se incorporan a la organización tengan muy claro qué objetivo tienen, qué rol desempeñan, cómo contribuyen realmente desde su función a cumplir los objetivos de la compañía, que entiendan, ¿no? Pues ese valor, que se sientan realmente importantes, como decía Alejandra, yo creo que respetados y escuchados. Lo segundo, invertimos mucho y acompañamos mucho a los líderes. Es decir, es súper importante, tienen un papel clave en las compañías todos nuestros jefes, ¿no? Porque tenemos que buscar un equilibrio, al final estamos en una empresa y tenemos que cumplir objetivos. Eso es importante. Pero el cómo los consigamos creo que es lo que marca la diferencia, ¿no? Y al final somos personas, todos atravesamos momentos de incertidumbre, de situaciones complejas en casa y realmente lo que buscamos es que, oye, cuando tú llegues a trabajar, porque no, esto de separar, yo cuando llego soy otra persona y dejo mis emociones en casa, eso, bueno, si alguien lo consigue, que levante la mano, pero bueno, muy poco. Yo creo que muy pocas personas lo consiguen, con lo cual es importante que cuando tú llegues pues tengas ¿no? un jefe que sea empático, que sea flexible, que entienda determinadas situaciones. Y eso realmente lo valoran, yo creo que muchísimas las personas y luego lo devuelven realmente con creces, ¿no? Es decir, que esa comunicación, esa cercanía, esa empatía, yo creo que es súper necesario para que las personas se sientan valoradas. Y luego cuidamos mucho también los momentos de conexión y de comunicación interna, ¿no? Y de mucha transparencia. Desde hace ya unos años realizo encuentros con recursos humanos y les cuento, oye, ¿en qué estamos trabajando? ¿Qué proyectos? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Errores? No pasa nada por compartir, oye, pues en esto creo que nos hemos equivocado, no ha funcionado, ¿no? Y abrimos un canal muy directo para que las personas también puedan quejarse, como digo yo, también aquí te puedes quejar, puedes no trasladar pues tu opinión, tus inquietudes, ¿vale? Creo que eso es importante. El propio director general hace también reuniones con todas las personas para contarles cuáles son los resultados, qué retos tenemos por delante. Bueno, es importante celebrar también los logros, hacemos proyectos, o sea, reconocimiento, recompensa, incluso tenemos nuestro propio Oscar, ¿vale? Donde los compañeros eligen ellos a un compañero, al mejor compañero, vamos a decirlo así, tiene su Oscar durante 6 meses encima de su mesa. Bueno, en definitiva, o sea, se trata de ir construyendo realmente una cultura donde, pues eso, las personas se sientan escuchadas, se sientan realmente que son importantes y sientan el orgullo de trabajar realmente en Nauterra. Yo creo que ese es el valor del bienestar, el que genera ¿no? Pues compromiso, orgullo y ese propósito compartido. Totalmente de acuerdo. Elena, ¿medís vosotros en vuestra empresa el bienestar y de ser así, cómo lo hacéis? Porque parece complicado, ¿no? Bueno, todo lo Y además, como decía antes Rebeca, hay que cumplir objetivos, con lo cual el equilibrio ahí tiene que ese punto de ser... equilibrio no siempre es sencillo. Medir sensaciones, emociones, bienestar no es sencillo y al final tenemos que ir buscando, digamos, el artilugio, ¿no? para cada cosa. En nuestro caso, ¿dónde nos llevamos este punto? Pues un bienestar no deja de ser una percepción subjetiva de cada uno, con lo cual para nosotros la encuesta, digamos, como de satisfacción. ¿Pero de qué manera? Sí que es cierto que tenemos, digamos, encuestas más completas anuales para hacer una medición de todas aquellas cosas que de alguna forma influyen en el clima, es cierto. Un poco ahí en la candidatura de un buen lugar para trabajar, digo, nos presentamos a ello con una cierta frecuencia, intentamos mantenernos en la línea, pero luego hay un día a día que necesitas conocer no una vez al año. ¿Qué utilizamos nosotros? Empresa de software, desarrolladores en casa, pues una aplicación. ¿Qué aplicación? Tenemos, digamos, como un happiness index, que de alguna forma lo que hace es ayudarte a medir, es decir, ayudarte a expresar tu medición interna. ¿Cómo? Pues los viernes recibimos un correo muy guay, que le llamamos weekly, semanal, donde tiene una serie de preguntas. Hay una parte, la primera parte es ¿cómo ha ido tu semana? Algo tan sencillo como eso, ¿cómo ha ido tu semana? Y tú tienes 3 caritas, una verde, una naranja y una roja, que básicamente es guay, una semana fantástica, ni fu ni fa, o una semana para olvidar.
Nadie se mete exactamente en por qué tienes eso. Has tenido un cólico nefrítico y a lo mejor es para olvidar. Nadie se va a meter en el por qué. Pero sí que vas a tener unas casillas donde puedes, si quieres, comentar tus porqués o lo que tú quieras. Entonces tú puedes hablar de qué cosas quieres aportar en ese sentido o qué cosas te gustaría borrar o eliminar. Y también tienes un apartado para de alguna forma, y esto no viene desde el inicio, sino ha ido cogiendo forma con el tiempo, ¿no? Tenemos un apartado para de alguna manera reconocer a otros, darles un espacio de voz para que aquellos que el día que fue muy chungo o el día que no estaba para nada o el día que celebramos un éxito, pues digo, quiero agradecer al que estuvo conmigo, al que vino, al que aportó y demás. Entonces, esa es nuestra primera parte. Luego hablamos a qué dedicamos el tiempo, hablamos de cómo vamos en seguimiento a objetivos, porque aquí, de alguna forma, digamos que nuestra relación se basa en la confianza. Entonces, cómo te sientes tú y cómo vas midiendo, no tiene que venir nadie a decirte que... Eso te iba a preguntar. ¿La gente no es reacia a exponer hacia la dirección, hacia cualquier mando superior, su bienestar, malestar, su comodidad, incomodidad? Pues, ¿qué te voy a decir, María? La realidad de la vida. Es decir, Es depende. Siendo gallego, depende. Depende de cómo yo esté. Si estoy muy guay, igual no me importa decirlo. Si no estoy tan guay, si no estoy guay porque mi hijo rompió el coche del vecino y me estoy cabreado, igual no me importa decirlo. Si no estoy tan guay porque el compañero o mi coordinador o mi coordinadora me ha dicho no sé cuánto, a lo mejor ahí se nota. ¿Qué hay detrás de eso? Pues hay un poco en la línea de lo que antes nos comentaban también. Pues decir, hay un trabajo previo donde tú vas sembrando esa confianza para que alguien, si quiere hablar, pueda hacerlo y sienta la libertad de poder hacerlo y de que eso que te está contando va a tener un uso adecuado. Es decir, que de alguna forma es como poner un cachito de su corazón, ¿no? Entonces, que eso que te van a contar lo vas a utilizar bien para ver la situación, darle una vuelta, intentar mejorarlo, pero no para utilizarlo de vuelta haciéndole daño, que al final es el miedo que tenemos. Todos queremos sentirnos queridos y el mayor miedo es que con esto que decimos, pues que nos vuelvan haciendo daño. Y ahí es donde está el tema. Hay un trabajo previo. Entonces, ni todos van a querer hablar, ni siempre van a querer hablar, depende de muchas cosas. Pero el trabajo de sembrar y de mantener el terreno abonado, pues bueno, ahí está el trabajo el día a día que nos toca. Qué bueno. Rebeca, antes teníamos una mesa de juniors, ¿no? ¿Y qué crees tú que esperan las nuevas generaciones en referencia al bienestar y al valor de la persona en las organizaciones? Pues mira, en parte casi lo ha contestado así de manera resumida Ana, creo que era la que estaba aquí sí, Ana Isabel. Que dice, tenemos vida, ¿no? Y es verdad que yo creo que tienen una visión del bienestar mucho más amplio, quizás que históricamente lo que nosotros veníamos manejando, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no es que el bienestar no está vinculado a un bienestar físico o de buenas condiciones, sino que yo creo, y si no la volvemos a llamar aquí, creo que efectivamente ellos lo que necesitan, pues eso, es un equilibrio emocional, una conexión social, el entender el propósito, ¿no? el sentirse importantes, el que entiendan cómo contribuyen y sobre todo algo que yo veo, que quizás a lo mejor no sé si es tan común, que puedan ser ellos mismos, es lo que nos piden, al menos lo que nosotros vemos en Autarras, que quieren ser ellos mismos en el lugar de trabajo, ¿no? Y este punto pues es importante. ¿Es un reto para las organizaciones? ¿Es un reto para nosotros concretamente? Lo es, porque al final tenemos 3 generaciones conviviendo y bueno, vienen con mucha fuerza, eso sí, pero bueno, yo lo veo como una oportunidad también de avanzar, ¿no? Creo que tienen que hacer bueno, pues también ellos una labor de adaptación, pero creo que también las compañías tenemos que hacer, bueno, pues dar un paso también hacia adelante porque nos permite hablar también de conciliación, de flexibilidad, que para ellos es que es fundamental. Es decir, a nosotros, si no damos teletrabajo, nos están diciendo que no, ¿no? Para incorporarse con nosotros. Es decir, que hay cuestiones que ya son
innegociables, ¿no? para ellos. Entonces, ya no solo quieren una compañía en la que puedan crecer, en la que puedan aprender, sino que quieren realmente esa relación de confianza con los managers, que puedan aportar, ¿no? que tengan voz, que tengan esa voz y que efectivamente pues que sean importantes. Y yo creo que el reto efectivamente que tenemos es que el bienestar ya no es un beneficio, ¿no? Yo creo que ellos lo entienden como algo casi que te lo exigen, ¿no? Es decir, esto es una forma ya de entender el trabajo y de relacionarnos. Y yo creo que, bueno, pues ese es el reto que tenemos por delante, creo que muchas organizaciones, en donde pues, nos tenemos que acercar porque tienen, a veces parece que están un poco demonizados, ¿no? Estas nuevas generaciones tienen muchísimas cosas buenas. Lo único es que tenemos que bueno, pues buscar un poco, efectivamente. Yo siempre decía que mi empresa, muchas veces el gran éxito era el tándem entre veteranía, edad y nuevas generaciones, ¿no? Claro, sí, sí. Y así generalmente no había conflictos. Pero hablando de conflictos, somos personas y los tenemos, queramos que no. Elena, ¿qué hacemos en una empresa cuando de repente hay un conflicto, cuando son situaciones incómodas, que no nos gusta resolver, pero que nos tenemos que meter a saco? Sí, a la gallega, depende. Toma ya. Claro. Básicamente, lo primero es darnos cuenta y despersonalizar en cuanto a que ninguna situación que esté ocurriendo tiene que exactamente que ver con uno, porque si no ya empezamos un poco al revés. Entonces, del punto de que todos somos diferentes, de que no hay dos personas iguales, de que son dos formas de ver y de entender la vida completamente distintas, que la diferencia en algún momento lleve a la discrepancia, es lo natural en la vida. Manejarse desde ahí, ver cómo gestionarlos, donde está el reto, porque al final tenemos que intentar buscar esos puntos de encuentro donde esa discrepancia no nos lleve a un conflicto abierto. La discrepancia puede ser incluso el motor del cambio, el motor del crecimiento, la inspiración de la creatividad, es decir, no solo es natural, sino que bien utilizada puede ser la bomba. El problema es que no sea una bomba que nos implosione. Entonces, ahí es donde volvemos a lo mismo. Hay un punto donde hay que trabajar una relación de confianza, que trabajar una comunicación abierta, donde el hecho de que alguien en un momento dado se enfade, pues se vea como algo natural, no como un problema. Vemos a ver qué podemos hacer, si hay que abrir ventanas, ventilar un poco, llevar a dar una vuelta, darle 2 días, no sé, que ver qué puede ayudar. Y luego habrá que ir al fondo del tema. Y realmente ahí, recuerdo que en un momento que hablamos de esto, me gustó mucho lo que decía Rebeca en cuanto a decir, es que hay una cosa mínima que respeto, digo, cierto, y otra que son valores. Y ahí en ese caso, nosotros tenemos una perspectiva muy de valores compartidos. Y realmente, te diré que desde mi punto de vista, la calidad de las relaciones depende de la forma en que gestionemos las discrepancias. Tan así. Y desde ese punto, creo que todo empieza ya en el momento en que arrancamos con la selección. Si hay unos valores compartidos en la mayor parte de las cosas, es muy probable que en esas discrepancias, bueno, vayamos encontrando el punto de encuentro. Entonces, realmente al final esos valores arrancan ya desde un inicio y al final es algo como que va atravesando y permeabilizando todo lo que hacemos. Y desde ahí, pues la diferencia, que es algo natural, puede que se vea no necesariamente como un conflicto o como algo negativo, porque va a llegar en momentos donde no lo vamos a ver igual y tenemos que saber cómo trascenderlo y seguir, pues al menos desde nuestro punto de vista, que aspiramos a jubilarnos todos juntos y durar 100 años, imagínate que nos dure. Es decir, hay que poder transitar por esas diferencias. De hecho, yo, por ejemplo, lo que veo es que la gente joven llega a la empresa y es como que en casa nunca recibieron pues, una bronca. Sí, de repente llegan, yo que mentorizo institutos con ejecutivas, es que de verdad son niños que llegan sin hacer todavía. Y ya, bueno, hay algunos en FP que rondan los 18, 19 años. Y esos valores de educación, de que aunque me riña mi jefe, pues me tengo que aguantar, todo eso no están preparados aún. Es como si les faltara madurez, si nosotros, qué mayor soy, ¿no? Bueno, que a nuestra edad ya éramos como mucho más falta, fijo.
Pero sí que hay que buscar el punto de encuentro. Nosotros hemos incorporado, por ejemplo, personas que recién salidas de su graduación con 18 añitos y empiezan, pues tienen una serie de entrevistas de seguimiento donde se hablan de las cosas. Ahí está. No todo lo que van a escuchar les va a gustar, pero bueno, intentamos decirlo de la mejor manera posible y siempre acompañado de un punto donde qué es lo que sí nos puede valer en su lugar, para que no se queden solo con esto es una crisis, no, esto no, pero esto sí. ¿Vale? Hay que buscar un punto, pero van madurando, ¿eh? Los nuestros por lo menos maduran y progresan adecuadamente. Progresan adecuadamente. Alejandra, a todo el mundo nos gusta que nos reconozcan, ¿no? Hombre, yo no sé si al 100%, Pero al 90%. A mí sí. Y yo me imagino que si levantarais la mano, si os gusta que os reconozcan, ¿habría muchas manos levantadas o no? Claro. Pues no tantas, ¿eh? Ah, vale. Bueno, hay gente tímida. Hay Tímidos, gente tímida. vale. Estamos tímidas. Refiriéndome al reconocimiento, pues eso, nos gusta que nos reconozcan. ¿En qué medida influye que una empresa reconozca a un colaborador, sobre todo para retener, pues hoy en día el talento que es tan importante, ¿no? Para crear buen clima, para que haya esa confianza, para que todo vaya influyendo y, como decía Rebeca, que todo encaje, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ves tú, el reconocer a las personas dentro de las organizaciones? Me parece un básico. O sea, me parece que si no existe tenemos un problema y a lo mejor una fuente de conflictos no deseada. Creo que la parte que hablábamos al principio de poner en valor, se ha hablado aquí de la parte del respeto, se ha hablado de la confianza, se ha hablado de algo tan fundamental que son los valores, y todo eso lo que hace es construir relaciones, voy a decir una palabra que es relaciones genuinas. El reconocimiento tiene que ser genuino, tiene que ser auténtico, porque si a mí alguien me reconoce y yo no lo percibo como genuino y auténtico, el efecto contrario va a ser espectacular. Entonces, esa parte donde casi cerramos el círculo de lo que estamos hablando de poner en valor y de pues, el bienestar, y el bienestar es bienestar espiritual, bienestar de corazón, bienestar físico y bienestar, bueno, pues sentirme que me puedo cuidar. Yo ahí voy a lanzar una lanza, y nunca me estoy reiterando, me da igual, y es el tema generacional, que yo conozco gente de 22 años viejuna y conozco gente de 60 que pues todavía no les ha llegado la madurez. O sea, que no creo que sea un tema de edad, es un tema de actitud ante la vida, del cómo estás ante la vida, de la curiosidad que tienes, de la pasión con la que trabajas. Y eso, cuando te lo reconocen, y cuando te lo reconocen no es a la Rebeca, qué bien lo has hecho. Cuando te lo reconocen es que yo te miro y te digo, joder, qué bien cuidáis a vuestra gente, que es desde el punto cero, que es cuando estáis llegando a las universidades o hasta las FPs, y estáis tratándoles como personas, os importan. ¡Wow! Preguntarle a alguien, oye, ¿cómo estás? Pero te lo voy a preguntar desde lo más genuino. Los conozco desde hace años y sé que lo tienen en el ADN. Y ese momento de agradecimiento, el agradecimiento es uno de los factores más potentes de reconocimiento. Cuando una persona está trabajando conmigo y me dice, oye, Elena, muchísimas gracias por lo que me has dicho esta mañana, porque me has hecho ver la luz, eso es reconocimiento, eso es agradecimiento. Y hablo que tiene que ser auténtico. Y ahí pues, nos unen los valores y estas cosas, lo hablábamos antes, cuando tú hablabas del proceso de selección, tienen que venir muchas veces de casa, ¿no? La parte de la actitud, el creer en las personas y el creer de verdad. Y yo creo que si no viene de casa hay que enseñarles, hay que ayudarles, hay que apoyarles, yo lo digo cuando les hago simulacros de entrevistas de trabajo, el Red Bull, el chicle. ¡Hala! Y yo ahí, no, por Dios, a ver, sal, empezamos otra vez. Bueno, eso son formas al final. Sí, pero pobres, sí que es cierto pero es que les hace falta acompañamiento. Lo maravilloso que tenemos las personas, y lo digo con el corazón en la mano, es que sí que es cierto que tenemos talentos y los talentos a lo mejor pues, nos los da
pues la carambola o no sé si el bombo del bim, no sé, tenemos talentos. Pero después tenemos la capacidad de desarrollar habilidades y las habilidades las podemos desarrollar todos y desarrollar comportamientos y esos también. Y para eso yo creo que está la parte de pues, acompañar, ¿no? Por eso decía, Rebeca, formáis a las personas. Está claro que la formación es importantísima dentro de una empresa, ¿no? Pero yo creo que hay que ya dar todo tipo de formación, sobre todo en la aptitud, porque actitud hoy en día puede ser acto o no acto, pero gracias a Dios todo el mundo tiene acceso a Internet y ahora cuando enseñar en actitud, y yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Es complicado, sobre todo si la otra persona no... O sea, esto aporta mucho más el de enfrente que casi uno. Es igual que cuando quieres activar algún cambio. Es decir, tú puedes dar feedback, pero si la persona no lo recibe o no quiere cambiar, es muy difícil realmente conseguir eso, ¿no? Y yo pienso que cuando hacemos procesos de selección, y en mi equipo, vamos, yo creo que todos lo tenemos clarísimo, pesa mucho más y valora mucho más, o sea, tenemos unos factores ¿no? que ponderan mucho más la actitud y las ganas que tenga la persona al conocimiento técnico y a la experiencia, porque eso se aprende. Sí, O sea, al final nosotros vamos a enseñarlo, ¿no? O sea, al final cada compañía tiene sus procesos, tiene sus... Entonces eso es lo fácil. Lo difícil es encontrar ¿sabes? A estas personas que tengan actitud, y yo creo que también nosotros lo hemos comentado, esta mañana se lo decía a un compañero, porque estoy en un proceso de selección, digo, es buena persona. Sí. Es lo primero que le he dicho, es normal y buena persona. Wow. Y dice, normal. Y empiezas así, y digo, sí, empiezo así, porque de verdad que tienes que, vamos, que te invito a hacer un par de entrevistas aquí. Entonces, vamos, pero esto... lo comentábamos, ¿no? La preparación, el propio consejero, o sea, Mané Calvo, a mí me dice, yo quiero a personas normales, pero que sean buenas. Pero normales. O sea, no te pido, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es tener actitud y hay personas que les puede costar un poco más, pero que si tienen esa actitud, de verdad que pueden llegar a donde ellos quieran. Elena, empresas grandes, empresas que tenéis muchísima gente a vuestro cargo, todo esto se puede traspasar también a autónomas, empresas que puedan tener 4, 5 empleados, 12, 15, pero no... Y 4. Y 4 y 2. Yo vuelvo, y 2. Y vuelvo a es lo que de las muchas grandes veces la empresas. gente Grandes piensa, empresas, "Jo, digo es la una-". Rebeca, la nuestra es medianita en andar por casa. Bueno, casi 200 personas, con lo cual... Ahí vamos. Andan por el mundo. Pero sí, pero en algún momento fueron 3, luego fueron 4, luego fueron 5. Es decir, realmente no es que se pueda llevar al autónomo y a sus pequeños equipos, es que ahí es donde nace. Sí. Lo difícil es coger un grupo y de repente venir y querer como si fuera una especie de trasplante, ¿no? Os voy a trasplantar una cultura. Efectivamente, que a veces pedimos ese tipo de cosas, como decir, vamos a... inocular. Y digo, no, o lo robotizamos o no va a funcionar. Pero ese pequeño germen con ese grupo de personas cercanas que ya se conocen entre sí, que ya tienen ese punto de confianza para trabajar juntas, ahí es donde se empieza. Y ahí es a lo mejor una conversación como cuando nació Ejecutivas, ¿no? Es decir, tenemos aquí un café, oye, ¿qué os parece si asentamos aquí un poquito... Bueno, o sentemos unas bases de cómo vamos a trabajar, qué mínimos, qué cosas, qué puntos compartidos sí ya tenemos. Porque habrá otros que todavía no, o que no sabemos, pero va a haber un mínimo que sí. Entonces digo, se puede llevar donde hay más de uno, porque uno con uno mismo la conversación va a quedar pobre, pero donde hay 2 eso ya se puede hacer. Y ya ahí tienes la primera semilla y el primer germen, porque a partir de ahí, si eso cuaja, todo lo que vayas sumando, para el resto van a ser sus referentes. Sí, totalmente. Y todo lo que ellos hagan va a calar porque su ejemplo inspira. Entonces, eso es una reacción en cadena. Entonces, cuanto antes empecemos, pues antes vamos de alguna forma creciendo. Buenas sementes y buena regadío. Hay que regar. Hay que regar. Sí, sí. Hay que regar. Nos quedan 8 minutos. Fuimos unas campeonas porque en tiempo... Yo creo que si podemos aprovecharlos
Y para hacer alguna pregunta que os apetezca hacer, habrá que aprovecharnos de ellas que podemos. Y de ti también, ¿eh? Bueno, también, pero no tanto. Ellas son las expertas. Están tímidas. Ah, tenemos una ahí. ¿Cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentan los humanos? A los nuevos retos a los que se presentan los recursos humanos. Primero conseguirlos, porque estamos en un momento, efectivamente, que bueno, hay una descompensación aquí entre oferta y ¿no? en el mercado está con mucho movimiento y realmente yo creo que hay dos retos. Yo diría que los tenemos nosotros, pero cada vez que estamos o que participo en cualquier foro, creo que es muy común a cualquiera hoy en día de muchas empresas, ¿no? Primero, lo pongo en orden, porque es fidelizar, conseguir realmente fidelizar a las personas. Para nosotros es el primero. Queremos que las personas se sientan, lo que decía antes, orgullosas, que se sientan partícipes, que nos ayuden que estén conectadas con nosotros para que nos ayuden a conseguir esos objetivos, porque sin ellos no conseguimos nada, ¿vale? Y luego, realmente, atraer a las personas, si los tenemos que ir a buscar, porque es muy complicado. Es decir, nosotros, bueno, ya se va cambiando un poco el nombre, ¿no? Los departamentos hacemos selección, nosotros no hacemos selección ya. El candidato es el que nos selecciona a nosotros, entonces nosotros tenemos que salir a seducir. Como digo yo, esto es como, ¿no? Salimos a seducir, tiene que ser así. Prácticamente hoy las compañías somos más o menos iguales, ofrecemos más o menos lo mismo, entonces es muy complicado marcar realmente esa diferencia y sobre todo, que a mí esto me parece importante, que eso no sea ¿sabes?, que no estén los papeles y colgado por ahí los cuadros, ¿no? Sino que realmente se viva de verdad. Esto hay que creérselo y hay que trabajar, ¿no? y Yo se creo sienta. Que hay que sentirlo. Exactamente, ¿no? Y peleéis realmente para que esto forme parte de la cultura de todos. Que es verdad que, hombre, cuando las compañías van siendo más grandes, pues es más complicado que eso cale, ¿no? Y que todos lo hagan al 100%. Pero tenemos que seguir trabajando para que eso sea así. Entonces, yo diría, como resumen, eso, que tenemos que conseguir que las personas se sientan parte realmente de ese proyecto de compañía, que nos ayuden realmente un poco a cumplirlo y para que no se vayan, porque si tenemos que salir luego al mercado, yo creo que es más complicado realmente el vender, ¿no? Y el llegar, porque tienen tantas opciones que es complicado, ¿no? Es curioso que las personas lo vean al revés, diciendo no encuentran opciones, ¿no? Que es decir, ¿dónde está el desencuentro? Que va por ahí. Y yo creo que, es decir, por resumir, voy a hacerlo un poco más básico, creo que las empresas tienen el reto de mostrar su sex appeal, sus puntos de atracción, pero de una manera sincera, para que no suceda eso de me vendiste una moto pues, con Sidecar y no tiene Sidecar, lo que hablabas tú antes, ¿no? Desde el principio. Y después, una palabra que se repite mucho, que es la de retener, y a mí me gusta pues, lo que dije antes de regar y algo que es maravilloso, que yo creo que es mantener el amor vivo, esa pasión de que pasen los años y como en vuestra empresa deseáis, durar 100 años, pues esa pasión. Entonces, eso yo creo que es el gran reto y está absolutamente conectado con el título de esta mesa, y es poner en valor y trabajar en el bienestar. Porque si no estamos bien, ni unos ni otros, ¿a dónde vamos? ¿Y las empresas la componen personas? Sí. Nada más, es lo más importante. Por ahora sí. Quedan ¿Estás de 2 acuerdo, minutos. ¿Alguna pregunta? Y si no, pues... María, si me dejas aquí. Pide la palabra. Perdón, Elisa. Oh, Nada, Elena. es que me gustaría, a la pregunta que hace, añadir un algo, porque hoy en día es imposible no hablar de inteligencia artificial, no lo hemos hecho todavía, y tu pregunta me lo pone como muy al tema. ¿Qué necesitamos en recursos humanos? Ser muy flexibles y estar muy despiertos. La mayor parte de los puestos de trabajo, tal y como los concebimos, va a cambiar. Van a ser completamente diferentes. Nuestras habilidades o las habilidades por las que hoy, digamos, peleamos para destacar, igual mañana no van a ser las que nos piden para, de alguna forma, encajar.
Entonces tenemos que estar muy despiertos, ser muy flexibles y de alguna manera intentar, en la medida de lo posible, ir adaptando nuestra forma de relacionarnos con las personas que están dentro y las que puedan venir a los nuevos requerimientos del trabajo. Eso básico. Y sí que hay dos cosas, y esto ya hablo las canas, ¿no? La experiencia que ahí va, de dos cosas que creo que van a ser fundamentales en ese caminito. Uno es la humanidad. No perder de vista que una persona es una persona y cuando en personas no hablamos de personas vamos mal. Una es la humanidad, que tiene que ver con el respeto, con la amabilidad, con el cariño, con el potencial de crecimiento, con las circunstancias para el bienestar, pero desde la humanidad. Y la otra para mí, como punto clave, a lo mejor porque estoy en este rollo del software, también me condiciona, no digo que no, es la conexión. Las personas al final llegamos donde llegamos y hacemos lo que hacemos porque conectamos. Y eso es parte de nuestro bienestar. Nadie está bien si está solo. Entonces, que utilicemos los mecanismos de hoy, las vías de comunicación, más que como una vía de saturación, como un uso adecuado para mantener la conexión, yo creo que esos son los retos de cara a lo siguiente. Los expertos dirán, yo te hablo desde mis canas y mi día a día, pero creo que vamos a tener trabajo en esa línea. Qué bueno. Pues nada más, de verdad, otra vez muchísimas gracias, ha sido un placer, creo que nos lo hemos pasado muy bien, hemos disfrutado, Rebeca. Nosotras 4 sí, no sé por ahí. Y nada más.